que sumar, ¿no? Para poder cambiar hay que sumar. Y la cuestión es que en estos tiempos de mucho conformismo, de mucha vergüenza de ocupar el espacio público, y cuando digo conformismo digo esa versión de retracción, de indiferencia, esas ganas de pasar a ser anónimo, ¿no? Y de ver cómo se puede aprovechar mejor lo que hay, pero sobre todo no aparecer, no meterse, no discutir, ¿no? Un conformista es por principio aquel que toma lo que está como si fuera natural y no se pudiera modificar. Entonces, digamos, tenemos que sumar en tiempos, me parece, donde todo apunta a dividir y a restar. Hay que sumar en tiempos donde la manipulación, el clientelismo, la demagogia hacen estragos. Los impostores son reyes de la manipulación. Y los tiempos de oscuridad, digamos, son propicios para los manipuladores, porque como la gente tiene un poco de miedo, está acorralada en la subsistencia, en la nuda vida, tiene que arreglársela para vivir y empieza a reclamar solo por lo más. No es que esto no sea importante, quiero decir, pero a ver, es un poquito como egoísta y miserable, quiere seguridad. Y no es que la seguridad sea una pavada, pero digo, por lo que hay que pelear es por otra cosa, por las cosas necesarias para que no haya que pelear por la seguridad. No sé si logro ser clara con eso. Entonces, estamos acá, digamos, para pensar cómo juntarnos con otros, no con los que estamos acá, porque los que estamos acá ya compartimos, tenemos algo en común, aunque tengamos muchísimas diferencias. Y el hecho de que podamos estar juntos teniendo en común diferencias habla de la posibilidad de compartir. Finalmente, todos los que hablaron antes aludieron a esta cuestión de formar parte. Y formar parte, para lo cual participar es una cosa importante, fundamental, implica también poder tener esa tranquilidad de que uno toma parte, de que forma parte, de que es parte, de que tiene parte, ¿no? Y estamos en un tiempo donde hay muchos que son sin parte, ¿no? Es decir, los subsidios no dan parte, dan migajas, crean subjetivaciones totalmente empobrecidas y dominadas, sojuzgadas. Entonces estamos acá, podríamos decir, por una serie de cuestiones que nos juntan y por las que deberíamos juntar a otros. Quizás porque el hecho de que siga habiendo sacrificables, como decía De Jong, es algo que se nos vuelve intolerable. El hecho de que se reproduzcan las vidas dañadas o las vidas mutiladas nos parece inaguantable. Y cuando a uno le parece inaguantable todo eso, tiene que ponerse a pensar algo, ¿no? Y cuando uno dice pensar no es cualquier verbo, recuerden, pensar es un modo subversivo de aprender el mundo. Cuando decimos que estamos en una escuela, en unos institutos asociados en la provincia, los de la ciudad, los del país, ¿no? Decimos para estudiar, para aprender, es decir, también para desaprender, decimos, hace falta, la verdad, adhiero, voto, aplaudo, comparto, participo, pero hacer todo eso es un laburo, ¿no? Uno no puede ponerse a estudiar si no está dispuesto de verdad a que se le muevan a uno un poco las estructuras que pesan en nuestra cabeza, ¿no? Las de los repertorios de palabras vaciadas de sentido, las palabras que seguimos usando y que fueron traídas por filosofías que no compartimos, ¿no? Y cuando uno dice pensar, dice estar dispuesto a recuperar algunos órdenes simbólicos, a volver a darle al Estado y a la posibilidad de lo público ese resplandor hoy oscurecido, hacer que la gente no sienta vergüenza de formar parte del Estado, ¿no? Y no hay nada más terrible que trabajar en el Estado cuando uno le llenaron la cabeza, si no de lo antiestatal, por lo menos de lo aestatal, ¿no? Es difícil ir a trabajar todos los días a un lugar que se significó como una basura. Recuperar en consecuencia unos orgullos, unas esperanzas, pero no la esperanza de la espera pasiva, ¿no? La esperanza que lleva a levantarse todas las mañanas y hacer de esa mañana la posibilidad de un comienzo. Cuando decimos una escuela, no se trata de una escuela del pensamiento único. Dios nos libre, si Dios existiera, de la idea de que existe el modelo para pensar, aún en nuestra mejor escuela o instituto, ¿verdad? Cuando alguien impone el totalitarismo del uno, el pluralismo, la democracia, la participación se fue al tacho.
¿no? Si hay pensamiento, el pensamiento implica la posibilidad también de sumar, también de dar cabida a lo diverso, a lo distinto, a lo que discute. Si necesitamos estudiar, y ojalá podamos hacerlo para entender mejor lo que pasa, no por el solo placer de entenderlo, sino por la necesidad de modificar lo que pasa, para no resignarnos, para decir que pase así no significa que debería seguir pasando, o que no se pueda hacer nada para interrumpir. Nadie milita si no quiere interrumpir. Uno quiere interrumpir aquello que produce dolor, aquello que produce injusticia. Uno quiere interrumpir la repetición de aquello que vuelve insoportable un estado de cosas y que deshace vínculos. Quizás ustedes piensen que yo soy un poco dramática para hablar, a lo mejor de verdad lo sea, pero andando por el país uno descubre hasta qué punto los vínculos están hechos, pequeñas hilachas fragilizadas. ¿Hasta qué punto las conversaciones se interrumpieron en este país y los debates están ausentes? ¿Hasta qué punto el miedo, la cólera ocupan el lugar de las palabras? ¿Y hasta qué punto todo eso impide que podamos reaccionar? ¿No? La cólera sola, así como expresión de lo que hay que tirar ahí para sacárselo de encima, no produce sociedad. A la cólera hay que agregarle algo más, no alcanza con sentirse indignado. Hace falta hacer algo con la indignación cuando la indignación es justa. Porque hay algunos que se indignan también por cosas que no son necesariamente justas. Cuando decimos entonces escuela y trabajar juntos, decimos desde una tradición. Quiero ser cuidadosa con la palabra, porque en educación yo digo uno no puede transmitir sin tradición, lo que no quiere decir que uno clone la tradición. Es decir, la tradición está para sostenernos y para que nos apoyemos, para que la discutamos y para que la cambiemos. Pero no es sin tradición que se puede avanzar. Aún las mejores tradiciones necesitan revitalizarse porque si no mueren. No porque mueran, sino porque se cristalizan, se momifican, se ridiculizan, ya no le hablan a nadie. Están muertas aunque sigan vivas. Cuando decimos tradición, entonces decimos una posición. Antiguamente se llamaba la positio studi, una frase rarísima que quería decir la posición escolar o la posición del estudiante, que significaba dos cosas a la vez. La disposición a recibir la lección de lo anterior, una disponibilidad a aceptar que hubo otros antes, que venimos después, que tenemos de los que estuvieron antes cosas para pensar y para aprender, pero también la disposición para percibir las fallas de lo anterior, porque solamente en esta posición doble de aceptar y percibir es posible aventurarse, ir más allá. No se podría ir más allá, no se podría hacer por venir si repitiéramos aún la mejor tradición, porque entonces en lugar de un espacio de formación tendríamos un espacio como el que tantas veces conocimos en este país y no solo aquí, donde se inculca la ignorancia. Es decir, donde se nos puede hacer creer que lo que tenemos enfrente es una simpleza, es natural y nosotros somos unos tontos. Cuando decimos esta posición, la posición de estudiante, y no estamos hablando del escolar, decimos que es una posición dispuesta a que la cabeza se nos mueva. Es una posición que no trata de transmitir conclusiones, sino estimular el intercambio, dar lugar a la aparición de lo nuevo, es decir, sostener un sistema de indagación. Un sistema de indagación para poder modificar la mirada. No se puede cambiar el mundo si no se cambia la mirada. Hay una pregunta que quiero hacer, ¿no? Es decir, ¿por qué si habría tanta gente dispuesta a una osadía, ¿no? a cambiar? ¿Por qué si hubiera tanta gente deseosa de juntarse para sumar, para trabajar con... ¿Qué es lo que impide en este país que de verdad podamos juntarnos? ¿No?
que de una cosa mortífera sigue trabajando todavía para que no podamos sumar. Que de una orden de división, como si fuera una profecía de miércoles que pasa sobre nuestra cabeza, tienen que mantenerse divididos y tienen que hacer de las diferencias las razones de una guerra, no las razones de un debate, ¿no? Algunos autores, les doy una pista, pero no es una pista tranquilizadora, dicen lo que estaría pasando es que la pulsión de muerte que divide y separa está ganando momentáneamente la partida a la pulsión de vida que junta y une. Bueno, es una hipótesis teórica, podemos decir así, como toda teoría, una ficción. Pero podría ser que todavía algo del orden, de la orden de muerte, siga funcionando para no permitirnos la posibilidad de sumar las cuestiones de la vida. Digamos, trabajar juntos parece un deseo de todos y sin embargo 1000 obstáculos. Nosotros mismos quizás también como obstáculos, ¿no? Es decir, nosotros mismos si nos resignamos, nosotros mismos si nos conformamos, nosotros mismos si aceptamos el recetario, nosotros mismos si nos plegamos a los opinólogos, nosotros mismos si dejamos de priorizar los principios para priorizar otras cosas. En todo caso, digo, hay una cuestión que me parece propia a la política y es un filósofo el que nos la recuerda, un tipo muy interesante que se llama Etienne Tassán, que escribió un libro hace poco que se llama El maleficio de vivir juntos. Y se parece como si sobre nuestras sociedades toma una expresión de Merleau-Ponty que dice, es como si pesara sobre nosotros el maleficio de vivir juntos, ¿no? Y Etienne Tassán se revela contra este maleficio, dice hay que romper este maleficio, ¿no? Tenemos que romper las profecías de fracaso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que como hacer un enorme esfuerzo para salirnos de la orden de la división. Sin volvernos demagogos, ¿no? Uno podría salir fácilmente de la orden de división si uno se volviera un oportunista, un demagogo, un conformista políticamente correcto. Entonces, fíjense lo que dice Etienne, ¿no? Etienne dice, lo que los hombres emprenden para colectivamente acomodar la vida social y que lleva el nombre de política, fracasa tan a menudo, ¿no? Y sin embargo, no se concluye de eso. Es decir, a nadie se le ocurriría concluir por ello que la política es inútil o en vano, ¿no? No es que uno se tenga que volver exitoso, ¿no? Uno tiene que perseverar. Y dice Etienne, así todos los días hombres y mujeres se levantan para combatir en nombre de la igualdad y a favor de la libertad y la justicia. Dice, bueno, los hombres y las mujeres que mantienen la convicción de que es necesario una y otra vez reanudar el combate y las luchas por ciertas causas, ¿no? Causas, si uno hay un filósofo contemporáneo que dice que uno solo debería seguir o inscribirse en las causas que parecen perdidas de antemano y defenderlas. No, hacer sociedad parece una causa perdida de antemano en tiempos donde el capitalismo justamente no necesita sociedad. La causa de ser política en la sociedad donde reina la erótica del mercado también parecería una causa perdida. Y sin embargo son las causas en las que nos embanderamos, ¿no? Entonces, mantengo la pregunta sin tratarla, después si quieren la charlamos, ¿qué nos impide trabajar juntos a sabiendas de que parece ser lo que queremos, lo que querríamos, lo que se nos volvería necesario? Hay una opción quizás a tomar. Ustedes todos la tomaron. Quiero creer, estoy casi segura. No estoy tan segura que en nuestro país todos la hayan tomado. Por eso pasa lo que pasa, podríamos decir, ¿no? Y es una opción entre existir o vivir. Cuando uno piensa, y Elida mencionaba hoy el concepto de militancia, concepto discutido, discutible, todo lo que ustedes quieran, digo, la gente que decide hacer un acto de osadía, tomar la palabra, sostener ciertas causas, en la coherencia de sus acciones, no en la retórica de sus palabras, ¿no? Parecería que es gente que optó por la vida y no por la existencia. Quiero decir entonces por qué defiendo esto. Dice, la existencia es condenarse o mantenerse en lo anodino. Seguir ahí repitiendo
en la ausencia de toda pasión creadora. La existencia es lo propio del conformismo, dice Eugène Enriquez. Pero vivir, dice, no, vivir es otra cosa. Vivir quiere decir implicarse en lo que uno hace, tener convicciones y defenderlas, imaginar las consecuencias de sus palabras y de sus acciones, estar dispuesto a poner en cuestión sus opiniones, cuestionarse a sí mismo y no caer en un narcisismo de mala fe. Es también una tentación de los tiempos en algunos lados. Uno ve en el escenario de Los Impostores unos narcisismos tan, ¿no?, tan así, tan florecidos, ¿no? Entonces, no caer en el narcisismo, ser capaz de interrogarse y de tomar decisiones irreversibles. Vivir es saberse mortal y, en consecuencia, movilizar todas las fuerzas que se oponen a la muerte y hacer de este saber un trampolín o hacer de este saber una palanca. Por supuesto, cuando alguien decide no ser conformista, cuando uno decide reinventar herencias y resignificarlas, ustedes están en eso. Cuando alguien decide salir a la defensa de las causas que parecen perdidas pero que no lo están, a menos que nos conformemos. Cuando algunos son renovadores de sentidos, nuevos soñadores, con nuevos sueños, ¿no? Sueños a la espera de palabras, de traducción, de interpretación. Uno sabe que lo que se propone no es sencillo. Uno sabe que le dirán de todo, que está loco, que es un inútil, que eso no sirve para nada, que eso no le conviene a nadie, que no hay que juntarse, que es mejor no pensar, que para qué complicarse la vida. Pero uno sabe que uno se vuelve una mera existencia triste si no vive. Y uno sabe también que hay, digamos, hay un hombre que yo quiero mucho que siempre dice, bueno, a ver, si uno va y se golpea la cabeza contra la pared, y puede pasarte que te rompas la cabeza, pero ¿sabes qué? También puede pasar que la pared se rompa. Espero que se rompa la pared y que el rompernos la cabeza sea solamente el esfuerzo de pensar la posibilidad de lo nuevo. Seguramente si somos muchos, más, otros, todos, hay algo de posible en que algunos cercos cognitivos, en que algunas paredes divisorias y fragmentadoras de sociedad terminen por el piso. Muchas gracias.